el último apóstol. Lo habéis escuchado, ¿no? Y lo dicen como algo... Pero si es que eso no está en la Biblia. Ni ha sido el último ni lo será. No ha sido el último. Entonces, lo vamos a ver con la palabra del Señor, porque como estamos tocando el libro de Efesios, estamos en el capítulo 4, hay 3 estudios, uno del capítulo 1, otro del capítulo 2, otro del capítulo 3, y bueno, vamos a ir a por el cuarto, hablando del capítulo 4 de Efesios. Antes de llegar al ministerio apostólico, pues bueno, tenemos que empezar a leer la Biblia. Siempre voy tocando en cada parte, versículo a versículo, pero aquí, como me quiero centrar en el ministerio apostólico, pues voy a leer un poquito deprisa, y luego voy a decir las cosas que la gente dice, que por qué el ministerio apostólico ya no existe, los versículos que usan y cómo se desmontan bíblicamente, ¿vale? Bueno, yo quiero que la Iglesia sepa de que en la teología existen 2 vertientes, que una se llama continuista y otra se llama cesacionista. Los continuistas creen que todos los dones de la Biblia están operativos el día de hoy. Todos, incluyendo los 5 ministerios, los 9 dones de poder que aparecen en 1 Corintios 12, los ministerios de Efesios capítulo 4 y los dones de Romanos capítulo 12. Esos son continuistas, que somos nosotros. Luego está la otra parte de la teología, que hay mucha iglesia evangélica, se le suelen llamar los bautistas, que no creen en el continuismo de los dones, sino que los dones cesaron en el primer siglo. ¿Cuál es el primer siglo? Desde que Cristo nace hasta que el último apóstol muere. ¿Quién fue el último apóstol de los 12? Juan, que es el que muere, el que escribe Apocalipsis en la isla de Patmos, luego sale y después muere. Es el único apóstol que no es mártir. Bueno, pues como el último libro de la Biblia lo escribió Juan, pues los cesacionistas dicen que ya no necesitamos ni los apóstoles, ni los profetas, ni los dones del Espíritu Santo, porque la Biblia, el canon de la revelación ya está cerrada. Y no necesitamos apóstoles, porque los apóstoles traen revelación, y no necesitamos los dones del Espíritu Santo, porque los dones del Espíritu Santo, muchos son profecía, otros son don de ciencia, otros son revelación, y no necesitamos eso porque la Biblia ya está cerrada. La revelación está cerrada con el último apóstol. Eso enseñan. Se les llama cesacionistas, porque para ellos los dones cesaron en el primer siglo. Bueno, este tema no es decir, no, yo no soy cesacionista, yo soy pentecostal y yo creo en... Claro, la base es, ¿por qué eres eso? ¿Porque te da la gana a ti? ¿Porque se acopla más a ti? ¿Porque te gusta el rebulicio? ¿O porque la Biblia lo dice? Porque si la Biblia dijera, Dios es verde, ¿qué haríamos nosotros? Vestirnos de verde. Dice que es espíritu. Es un ejemplo que pongo. Si la Biblia dijera, Dios es verde, ¿por qué? Porque la única información que yo tengo de Dios es la Biblia. Porque cuando nos queremos decir cosas, o Dios me ha dicho, y plantar verdades tocante una experiencia personal mía, de ahí surgen las sectas. Te pregunto, ¿por qué no te vas al catolicismo? ¿Por qué no te vas? Porque tú sabes que están en contra de la palabra del Señor, muchas doctrinas atentan contra la verdad de Dios. ¿Por qué no te haces testigo de Jehová? ¿Crees que entre los testigos de Jehová no hay gente piadosa, que ayuda, que ora, que sí lo hay, así? ¿Pero por qué no te vas allí? ¿Pero por qué están equivocados? ¿Pero por qué están equivocados? Porque contradicen la Biblia. Tienen unas doctrinas que nosotros sabemos que la Biblia condena eso. Entonces, por lógica, nosotros somos el pueblo del libro. Entonces, ir a favor del libro es ir a favor de Dios. Ir en contra del libro es ir en contra de Dios. ¿Por qué no me hago testigo de Jehová? Pues porque van en contra de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Luego hay hermanos nuestros que son de diferentes sistemas teológicos, que son nuestros hermanos, porque aunque, por ejemplo, los bautistas no creen en los dones, pero siguen siendo hermanos. Porque no atentan contra una doctrina fundamental de la fe.
La salvación por gracia mediante la fe, la justificación por fe, la Trinidad, la divinidad de Cristo. Todo aquel que diga que Jesucristo no es Dios, ese no puede ser tu hermano. Porque los apóstoles entregaron sus vidas por ese credo de fe. Jesucristo es el Señor. Porque le decían, di que César es el Señor o Jesús es el Señor. Y si dices que César es el Señor, salvas tu vida. Si dices que no es el Señor, te matamos. Ellos decían, Jesucristo es Curios, el Señor. Y por esa fe, ¡pum!, los mataban. Entonces, ¿cómo yo ahora voy a ser hermano de alguien que dice que Jesucristo no es Dios si los apóstoles entregaron su vida por esa doctrina y por esa verdad? ¿Entiendes esto? Vamos a ver, los apóstoles entregaban su vida, que es lo que nosotros amamos más de nosotros mismos. Tú lo que amas más que tus hijos, más que tu marido, más que tu esposo, es tu vida. De hecho, cuando te hace alguien algo, sea tu esposo o tu marido, le quitas el habla, porque te ofendió a ti. Hay una verdad que Satanás le dijo a Dios: piel por piel dará el hombre todo por su vida. He tocado sus hijos, déjame que lo toque a él. Eso era verdad. Porque el hombre se ama a sí mismo más que a nada. Por eso el Señor dice, amarás a tu prójimo. ¿Has visto? Entonces, vamos a ver primero los capítulos que ellos usan. Pero vamos a leer primero el capítulo porque es mejor leerlo porque es del libro de Efesios, ¿vale? Capítulo 4. Yo pues preso en el Señor. Ya os dije que él estaba preso en Roma, pero dice preso en el Señor. Por encima de su circunstancia estaba una visión de Dios. Yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ayer os dije el domingo al terminar el culto, seguid el camino del amor. Aunque haya gente que no lo siga, vosotros estad firmes, seguir en el camino del amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora mira el credo de fe del apóstol, que es lo que une a la iglesia. Un Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Una fe. ¿Dónde debe estar depositada esa fe? Jesús. Un bautismo. Hay solo un bautismo, no hay más. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es el credo de fe. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Ese es el credo que nos une a la iglesia cristiana. Y ahora dice el apóstol: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? Pregunta el apóstol. ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a ver, hoy vamos a hablar del apóstol. Para la otra semana hablamos del profeta. El apóstol. ¿Sigue vigente ese ministerio dado por Dios en la iglesia? ¿Sí o no? No es lo que me gusta a mí, es lo que diga la Biblia. Imaginaros que la Biblia dice que no. ¿Qué tendríamos que decir nosotros? ¿Y por qué?
porque lo dice la Biblia. Porque si la Biblia dijera que Jesucristo no es Dios, pues Jesucristo no es Dios. Pero es que la Biblia dice que Jesucristo es Dios. ¿Por qué decimos que Jesucristo es Dios? ¿Has visto tú a Jesús? ¿Y por qué lo sabes? Porque lo dice la Biblia. Entonces, cuando una persona ataca tu fe, ¿y por qué esto? Yo no entiendo esto. Bueno, lo dice la Biblia. Es así, lo dice la Biblia. El otro día a un pobre le hablemos del pecado y del infierno. No, es que el infierno... No, pero es que la Biblia dice... Ya, pero es que la Biblia... Ya, pero es que lo dice la Biblia. Es que yo te vengo a predicar el mensaje de la Biblia, nada más. Entonces, ¿por qué creemos nosotros que los apóstoles siguen vigentes? Porque yo veo en la palabra del Señor que siguen vigentes, no han terminado. Y ahora vamos a usar los textos que ellos usan para decir que ha terminado. Efesios capítulo 2 y versículo 22. Capítulo 2, versículo 19 hasta el 22. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los que dicen que los apóstoles han terminado usan este texto para decir que los apóstoles terminaron. ¿Por qué? Porque dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ellos dicen, cuando tú construyes una casa, que es la analogía que está usando el apóstol Pablo, por eso dice, siendo la principal piedra Jesucristo mismo, en quien todo el edificio. Está usando una analogía, una comparación de una casa. Y ahora dice que edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ellos dicen que cuando tú haces una casa, tú no puedes echar el fundamento dos veces. Solamente puedes echar el fundamento una vez. No puedes echar el fundamento dos veces, sino una vez. Y ellos dicen que como los apóstoles echaron el fundamento, pues ya no hay más apóstoles. Porque estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y como los apóstoles echaron el fundamento y no se puede echar el fundamento dos veces, pues ya no hay apóstoles. ¿Pero dice eso el apóstol Pablo? Vamos a ver el texto. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No dice edificados sobre los apóstoles, sino sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál es el fundamento que los apóstoles pusieron? La enseñanza que Jesús les dio. No está hablando de la cesación de un ministerio, sino que está hablando de que un ministerio específico llamado profetas y apóstoles fueron usados por Dios para traer una enseñanza, y esa enseñanza es nuestro fundamento. Solamente hay que ver el verso, y tú dices, pero con ese verso, pastor, se lleva matando toda la vida con ese verso. Pero tú lo lees despacio y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Claro, porque tú no puedes venir con una revelación nueva. Tienes que venir con la revelación que los apóstoles te han enseñado. Pero además, es que es lógico. Vamos a ver, la historia de Jesús es una historia contada. ¿Quién ha visto a Jesús? Si murió y resucitó hace 2000 años. Es una historia contada. Y qué mejor que creer esa historia de los que estuvieron con él de primera mano. Si yo te voy a contar una historia de Pepe, bueno, y esa historia se va a transmitir de generación a generación, lo mejor para saber la historia de Pepe es ir a los orígenes de aquel que estuvo con Pepe. Es lógico, ¿no? Lo que no pueden hacer es pasar 3 siglos y coger a alguien que hace 3 siglos leyó algo del Pepe y de ahí saquemos conclusiones de Pepe. No, lo mejor es ir al origen. ¿Quién es el origen? Yo soy el origen, porque yo estoy con Pepe. Yo estoy de primera mano y puedo contar la historia. Por eso el fundamento, lógicamente, tiene que ser de los apóstoles, porque fueron los primeros que el Señor escogió. Estuvieron con Él, comieron con Él, bebieron con Él, durmieron con Él, hicieron milagros con Él, sanaron con Él, le escucharon predicar. ¿Quién mejor que ellos para contarnos la historia? Pero no dice el verso edificado sobre los apóstoles, sino sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? La Biblia.
La enseñanza bíblica, eso sí estamos de acuerdo. No puede venir un apóstol hoy y decir, yo soy apóstol y tengo una revelación nueva. La Biblia no, hay más, yo te voy a decir esto. No, porque entonces cualquier loco pues hoy puede decir lo que le dé la gana. No, la enseñanza ya está dada, el evangelio predicado y enseñado y escrito. En eso estamos de acuerdo. No puede haber más apóstoles trayendo nueva revelación. No. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, sobre su enseñanza. En eso sí, la Iglesia del Señor no tiene nuevas revelaciones de doctrina, no. Está edificado sobre la revelación dada, la enseñanza bíblica de los apóstoles. Entonces, este verso, solamente con leerlo y asomarte un poquito, te das cuenta que es una tontería lo que dicen. Porque no dice que estamos edificados sobre los hombres, sino sobre el fundamento. Y el fundamento es la enseñanza. Además, hay otro verso que dice, no hay fundamento sino el que está puesto en la iglesia, el cual es Jesucristo. Ese sí es el fundamento, ¿lo ves? El apóstol Pablo dice, no hay otro fundamento sino el que está puesto, y no podemos poner otro. Y ahora dice, Jesucristo. Como fundamento sí es Jesucristo. Por eso dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La piedra del ángulo en el edificio es que si la quitas el edificio se desploma. Tú puedes quitar una piedra de aquí, otra de aquí y otra de aquí, pero la piedra del ángulo no la puedes quitar, porque si tú la quitas el edificio se cae abajo. Por eso el fundamento es el Señor y su enseñanza. ¿Y su enseñanza lo han dado quién? Los apóstoles y profetas, es que es lógico. ¿Quién estuvo con él? Mateo, Pedro, Juan, Jacobo, Simón el celote, Simón el cananista, Judas Iscariote estuvo con él también y era apóstol. Eran los primeros y esos daron la enseñanza. Judas no le dio tiempo, pero los otros daron la enseñanza. Ahora tú dices, no, pero en la Biblia hay gente que escribió la Biblia que no son apóstoles. Marcos, por ejemplo, Marcos no era apóstol. Era un jovencito que escribió el Evangelio de Marcos. Bueno, Marcos le guió Pedro, de primera mano. Pablo escribió, pero es que Pablo fue un apóstol que incluso él dice en Gálatas que Pedro, Juan y Jacobo, que eran considerados columnas en la iglesia, nos dieron la mano en señal de amistad y que reconocían nuestro apostolado. Pedro reconoció al apóstol Pablo. Además, Pedro en su epístola dice, la sabiduría que Dios le ha dado a nuestro hermano Pablo, ¿has visto? Lo reconocía como hermano y lo reconoció como apóstol. Y a él se le apareció el Señor. El cambio drástico fue real. Él mismo dijo, los hermanos que me temían, ahora me querían ver. Y los que un día oyeron que yo destruía la fe, ahora predicaba la fe que un día yo quería destruir. Fue un testimonio patente en medio de la iglesia del primer siglo. Los apóstoles le recibieron. Pero si nosotros hablamos, Juan escribió el Evangelio. ¿Era apóstol Juan? Sí, era apóstol del Señor. Juan. Mateo, ¿era apóstol? Sí, de primera mano. Juan, de primera mano. Marcos, de primera mano porque estuvo con Pedro. Lucas no era apóstol, era un gentil. Pero ¿qué dice en su... Pero mira él, ninguno dice lo que dice Lucas. Lucas empieza diciendo, Teófilo, he investigado bien las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, él investigó, pidió a los apóstoles credenciales, les dijo, contadme la historia. Eso nadie lo tuvo que hacer. Lucas sí, Lucas tuvo que investigar, decir dónde pasó, dónde nació, qué es lo que ocurrió. Y para escribir y para que los demás recibieran su libro, tuvo que decir, he investigado y he preguntado a aquellos que han estado con él. Lucas no era apóstol, era un evangelista. Y no era judío, era gentil. Pero para escribir su libro tuvo que pedir credenciales y preguntar a los apóstoles. En Lucas capítulo 1 lo puedes leer. Excelentísimo Teófilo, te voy a escribir de aquellas cosas que han sido ciertas entre ellos y que yo he investigado y preguntado bien. Entonces, si tú te das cuenta, la Biblia, el Nuevo Testamento está hecho de personas de primera mano. Jacobo, el hermano del Señor. Que Santiago, el hermano del Señor, de parte de madre. Judas, hermano del Señor de parte de madre. Más de primera mano no puede ser. Por eso el Nuevo Testamento sabemos que es verdad, porque no es personas de tercera, ni de cuarta mano, ni de quinta, ni de primera mano. Y esos eran los apóstoles. Es que es normal, edificados sobre la enseñanza de ellos. Y si alguien quiere dar una enseñanza, que vaya y pregunte a los de primera mano. Lucas lo hizo, y Marcos también, porque si no, no se les recibe. Marcos con Pedro y Lucas con todos, preguntando a todos. Estuvo con Pablo también en todos sus viajes misioneros. Entonces,
Este texto lo hemos derribado completamente, porque no está hablando que edificado sobre los apóstoles, como que ellos fueran el fundamento. No, el ministerio apostólico no es el fundamento. El fundamento es Jesucristo y su enseñanza. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento que ellos pusieron, que es su enseñanza. ¿Por qué es de primera mano? Porque Dios los quiso escoger divinamente y porque lógicamente es normal que sean ellos, ya que son los de primera mano. Divinamente, correcto. Humanamente, también. Lógicamente, también. Moralmente, también. Por todos los sitios que los quieras ver, los primeros, ellos. Chimbún. Entonces, este verso lo hemos derribado. Vamos a otro. Ellos dicen que no pueden haber más apóstoles porque mira lo que dijo el apóstol Pedro. Cuando Judas se suicidó y cayó, se puso una soga en el cuello, se rompió y cayó de cabeza. Ellos estaban orando y entonces dijeron, vamos a ver, tenemos que escoger a uno porque somos 11. Hay un puesto vacante, vamos a orar al Señor para que el número de los 12 se llene, porque todavía falta uno. Y oraron al Señor. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces el apóstol Pedro se puso en pie, les habló y les dijo, vamos a orar al Señor para que ocupe el lugar de Judas. Oraron al Señor, señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Oraron y dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora bien, ellos pusieron una condición para pertenecer al grupo de los 12. La condición fue esta. El apóstol Pedro dijo, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, hablando de Judas, y tome otro su oficio. Mira, esta es la condición. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue de entre nosotros recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. Y el Señor escogió a Matías. Es decir, cuando Judas cayó, se quedó un puesto vacante. El grupo era 12. Uno murió, quedan 11. Ahora ellos oraron. Pero Pedro dijo, hay una condición. La condición es que para ser apóstol de los 12, tiene que haber estado con nosotros desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la muerte de Cristo y su resurrección y su ascensión. Es decir, todo el ministerio de Jesús ha tenido que estar con nosotros. Si no está, no pertenece al grupo de los 12. Ahora, algunos dicen que el apóstol Pablo ocupó el lugar de Matías. Pregunto, ¿cumple el apóstol Pablo con esa expectativa, con esa condición? No. ¿Estuvo el apóstol Pablo en el ministerio de Jesús con Juan el Bautista? ¿Estuvo Pablo cuando Cristo entraba y salía? ¿Estuvo Pablo con Cristo, con los apóstoles? ¿Le vio morir? ¿Le vio resucitar? No. ¿Por qué entonces dicen eso? Porque cuando tú no quieres creer algo en la Biblia, aunque la Biblia te lo diga y te lo salte así y te lo dibuje, si tú no quieres, no quieres. Por eso Pilato decía, ¿qué es la verdad? Y la verdad estaba delante de él. Porque cuando tú no quieres ver la verdad, no la ves. Esto es así. Es como cuando no quieres recibir a un hombre de Dios. Cuando tu corazón se cierra hacia una persona, ya pueda orar, ayunar, evangelizar, saltar, brincar, llorar. En tu corazón no la recibes. Esto pasa igual. En la Biblia puedes ver una verdad y no recibirla. ¿Por qué dicen que Pablo ocupó el lugar de Matías? Porque les da la gana. Porque Pablo no cumple con las condiciones que Pedro dijo. Ni estuvo con Cristo en su vida, ni estuvo en su muerte, ni estuvo en su resurrección. Por lo tanto, Pablo no puede ser. El que ocupó su lugar es Matías. Ahora uno puede decir, vamos a ver. El grupo era de 12. Vale. ¿Por qué entonces tenía que ser 12 si el ministerio apostólico iba a seguir? ¿Por qué tuvieron que coger 12? Porque sí quiero hacer esta aclaración.
En la Biblia está el ministerio de los 12 apóstoles del Cordero y el ministerio de los apóstoles de la Iglesia. Y hay que diferenciar entre un apóstol de hoy, o de la Biblia, y entre un apóstol de los 12 del Señor. Esos son diferentes, tienen un llamado específico de Dios y son lo más importantes en la historia de la Iglesia. ¿Dónde vemos esos privilegios que Dios les dio? Por ejemplo, vamos a irnos a Lucas, capítulo 10 y verso 23. Jesús dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Se estaba hablando con ellos, con los 12. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Ellos eran unos privilegiados porque estaban al lado del rey. Entonces, apóstoles del Cordero no hay más, eso sí es verdad. Hay 12. Apóstoles del Cordero hay 12. Vamos a irnos a otro capítulo de la Biblia. Creo que le he puesto aquí. Mateo 19, 28. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, que es en el milenio, cuando Cristo venga a reinar, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Quién son esos 12? Los 12 apóstoles. ¿Has visto? Ellos tienen un lugar especial en la iglesia. Ellos han estado con el Señor, han visto lo que nadie han visto, han oído lo que nadie han oído, lo que santos, reyes y profetas desearon, ellos lo vieron. Y el Señor dijo: vosotros que habéis permanecido conmigo, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué tenía que ser 12? Porque había 12 tribus de Israel. Por eso tenía que ser 12. Por eso cuando Judas muere, hay un puesto vacante en el lugar especial del apostolado. Y echan suerte si la suerte cae sobre Matías. Pero la condición no la cumple Pablo. Por eso necesariamente tiene que ser Matías, porque Matías sí estuvo con los 12, entrando y saliendo con el Señor Jesús, y en su muerte y en su resurrección. Matías sí lo cumple, Pablo no lo cumple. ¿De acuerdo? Entonces, vemos como ellos tienen un lugar especial por haber estado con el Cordero. Vamos a ir a otro verso para que vean. Mira cómo lo une la Biblia, ¿vale? Dice, en Apocalipsis capítulo 21 y verso 10. Apocalipsis 21, 10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y ahora dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Has visto? 12 tribus, 12 apóstoles. Muere uno, queda un lugar vacante. Señor, se necesita 12, porque las tribus son 12. Muestra cuál de estos has escogido. De los que han estado con nosotros, esta es la condición. Ponemos nosotros una condición de los que han estado con nosotros en tu vida, en tu muerte, en tu resurrección. Y el Señor escogió a Matías. ¿Y qué dice el verso sagrado en Hechos? Y fue contado con los 11. ¿Cuándo se escribió el libro de Hechos? El libro de Hechos se escribió cuando la iglesia ya estaba bien formada. Y dice, se contó entre los apóstoles. Si no se hubiera contado entre ellos, hubiera puesto ahí entre paréntesis el Espíritu Santo y hubiera dicho, pero la iglesia contó al principio con ellos, pero luego no, era el apóstol Pablo. No dice eso. Dice, fue contado entre los 11. Ahora tú vas a la iglesia primitiva y tú dices a cualquier hermano, hola hermano, Dios te bendiga, un abrazo, qué bien. ¿Quién son los 12 apóstoles?
Y él te dirá Pedro, fulano, mengano, y Matías. Él no te dirá Pablo. No estaba en la mente de Pablo. Eso ha estado en la mente de la iglesia después. Porque la iglesia se ha inventado todo lo que le da la gana y más. Pero en la iglesia primitiva no tenían ese pensamiento. Para ellos, los 12 eran los que el Señor escogió. Luego Judas cae y el Señor pone a Matías, chimpún. Por eso Pablo no podía ser el número 12, porque no cumple con la condición. Entonces, ese verso también lo hemos derribado. Primero, sobre su enseñanza. Segundo, Pablo no cumple con el lugar 12. Y ahora vamos al otro texto que dicen que ya no hay más apóstoles. Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. Y cuando él habla de la resurrección de los muertos, él empieza a decir que Cristo ha resucitado de los muertos porque se dijo que Cristo no había resucitado. Entonces Pablo tiene que demostrar que Cristo ha resucitado. ¿Y cómo lo va a demostrar? ¿Cómo lo puede demostrar? Pues tirando del testimonio de la gente que lo ha visto. ¿Entiende? Por eso él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, está escrito, lo creas o no, está escrito. Pero aparte de estar escrito, dice, y apareció a Cefas, que es Pedro. Y después apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Estaban en un culto 500 hermanos y el Señor Jesús se presentó. O sea, aparte de que está escrito, ahora está tirando de los hermanos porque ellos vivían en el primer siglo, lo tienes que entender, ¿vale? Pues todo muy cercano, nosotros es que hace 2000 años. Entonces dice, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Estaba diciendo, algunos ya no te lo pueden decir porque han muerto, pero es que otros están vivos, puedes preguntar. En un culto con 500 personas apareció el Señor Jesús. Está comprobando su resurrección, no está hablando del apostolado de nadie. Ahora dice, después apareció a Jacobo, a su hermano, que es que su hermano dijo, ¿que vosotros decís que mi hermano es Dios? Sí, hasta que no se aparezca a mí no como ni bebo. A los 40 días de estar sin comer y beber, se apareció el Señor Jesús a él y se convirtió. Y además es que lo dice el apóstol Pablo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora dicen, ¿lo ves? Al último de todos, Pablo es el último apóstol. ¿Pero está diciendo eso Pablo? ¿Está hablando Pablo del ministerio apostólico o está tirando de historia para decir que muchos hermanos le vieron y que al último que se le apareció fue a él? Eso es lo que está diciendo. Porque si el hecho de que Cristo te se aparezca ya tienes que ser apóstol, se le apareció a 500 hermanos. ¿Qué había? ¿500 apóstoles? ¿Qué pasa? ¿Que eran como Filadelfia, todos pastores? ¿Todos apóstoles en ese momento? ¿500? Porque no está hablando de Cristo te desaparece y tú eres apóstol. No está hablando de eso. Está simplemente refutando la falsa enseñanza de que estaban diciendo que Cristo no resucitó. Y él dice, sí, la Escritura lo dice, pero además de la Escritura, se ha aparecido a fulano, mengano, a gente que conocéis, y a más de 500 hermanos a la vez. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. No está hablando de que él sea el último apóstol. Está hablando de que a él es el último que el Señor se le apareció, porque el contexto está hablando de la resurrección, no del ministerio apostólico. De hecho, él no solo pone apóstoles, se apareció a 500 hermanos. No está hablando solo de apóstoles. Y si estuviera hablando solo de apóstoles, si tú te das cuenta, habla más de 12. Porque si el número 12 ya es el final, él habla de más, porque dice, se apareció a Cefas, después a los 12. Ahí está Pedro, a los 12. Después a más de 500 hermanos. Después a Jacobo. Jacobo no es de los 12. Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, sí. Jacobo, hermano del Señor, no es de los 12. Y es llamado apóstol. Entonces ya vemos que hay más. Ya no solo están los 12. Ahora, aparte de los 12, está Jacobo y Pablo. Ya hay 14. ¿Ha visto cómo lo vamos destruyendo? Ya, vale, los 12. No, es que los 12 son especiales.
El fundamento están escritos en la Nueva Jerusalén. Vosotros lo habéis visto, sentaréis en 12 tronos sobre las 12 tribus. En Jerusalén están las tribus escritas y los apóstoles escritas a la vez. Pero luego, aparte de los apóstoles del Cordero, están los apóstoles de la Iglesia que están en Efesios capítulo 4, del cual Pablo pertenecía a ese ministerio. Pablo no era de los 12, Pablo era apóstol de la Iglesia. Entonces, lo estamos viendo perfectamente. No estaba diciendo que él era el último apóstol. Claro, la gente lo dice al leer esto, hermanos. Yo le he visto. Pablo era el último apóstol. Y yo cuando veo eso digo, qué ignorancia bíblica, Señor. Lo primero que no cuadra que sea el último. ¿Por qué? Porque no es el último. Porque en la Biblia hay más. De primera ya hemos visto que Jacobo también era. Uno puede decir, no, pero fue antes que él. Bueno, antes que él. Pero a la par de él había otro. Venga, vamos a poner que Jacobo era antes que él. Y él fue el último. Tampoco fue el último. ¿Por qué lo sé? Vamos a Hechos capítulo 14 y versículo 14. Hechos 14, 14. Dice, cuando entraron a predicar en Iconio, dice la Biblia, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, está hablando de apóstoles en ese, plural, Bernabé y Pablo, Bernabé también era apóstol. Ya hay más, ¿lo ves? ¿Y por qué yo sé que Dios lo llamó a la vez? O sea, que no fue Jacobo, en este caso Jacobo fue antes que Pablo, vale. Pero ¿por qué yo sé que Dios lo llamó juntos a Bernabé y a Pablo? Lo dice la Biblia en Hechos capítulo 13. Habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Señor los llamó juntos, antes a uno, después al otro. No, juntos, en el mismo momento. Y ahora, en el capítulo siguiente, en Hechos capítulo 14, el Espíritu Santo les llama apóstoles. Entonces, ¿te das cuenta? Si ellos dicen, no, es que Jacobo fue llamado antes que Pablo. Pablo fue el último. No, pues Pablo no pudo ser el último. Si tú hablas de un número, de un cupo, porque es que Pablo fue llamado con otro, Bernabé, que también era apóstol. Entonces, tenemos a los 12. Tenemos a Jacobo, tenemos a Pablo y tenemos a Bernabé. ¿Cuántos hay? 15. ¿12? Jacobo 13, Bernabé y Pablo, 15 apóstoles. Entonces, si te das cuenta, el número 12 no significa que ya no haya más apóstoles, sino que hay un número particular y designado por Dios para las 12 tribus que son diferentes a los demás. Porque estos pertenecen a los apóstoles del Cordero y los otros pertenecen a los apóstoles de la Iglesia, que están incluidos en los 4 ministerios restantes: profetas, pastores, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es que se ve claramente en la palabra del Señor. Además, vamos a ver cuántos apóstoles había en la Biblia, ¿vale? ¿Cuántos apóstoles había en la Biblia? ¿Cuántos apóstoles había en la Biblia? Rebeca, por favor, dile a la gente. Vamos a irnos al capítulo 13, al capítulo 3 de Hebreos, capítulo 3 y verso 1. Hebreos 3, 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Primer apóstol? Cristo. Cristo es apóstol. Porque apóstol, apóstolos en griego, significa enviado. Y Cristo fue enviado por el Padre. ¿Primer apóstol? Cristo. Vamos más.
Mateo 10. Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, ¿cuántos apóstoles estamos viendo ahora? 12 más Jesús, 13. En Hechos, cuando echan la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12. ¿Cuántos hay ahora? 14. Aunque Judas cayó, pero no le vamos a excluir, seguimos contando, 14. Hechos capítulo 13, versículo 1, cuando Dios llamó a Pablo y Bernabé, vemos que en el capítulo 14 de Hechos y versículo 4, vamos a leerlo, Hechos 4, Hechos 14, 4, dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿A qué apóstoles se refería ahí? A Pablo y Bernabé, que eran los que estaban predicando, no había otros. Vamos a Hechos 14, 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, entonces teníamos 14 y 2, 16. Gálatas 1, 19. Porque dicen que solamente hay 12 apóstoles más Pablo, pero ya estamos por 16, o sea, no sé qué Biblia leen. Pero bueno. Gálatas 1:19. Dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, que era apóstol. Por eso dice, no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino solamente uno, a Jacobo. Entonces ya van 17. Romanos 16, 7. El apóstol Pablo, saludando a la iglesia de Roma, empieza a saludar a los santos y dice en el versículo 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Entre los apóstoles. ¿Ha visto la Biblia? Hay que leerla despacio porque si dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados por los apóstoles. Eso no quiere decir que ellos sean apóstoles, sino que los apóstoles los consideran, pero no dice eso. Dice, son muy estimados entre los apóstoles. Entre el círculo apostólico, que ellos también pertenecen, son muy estimados. Entonces, ya van 2 más. ¿Cuántos vamos? 19. Primera de Tesalonicenses 1:1. Uy, decían que había 12 y ya vamos por 19. Primera de Tesalonicenses 1:1. Cuando la Biblia la lees en oración, sin prejuicios, queriendo buscar la verdad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te lo deja ver. Ahora te voy a decir otra cosa, ¿vale? Terminado esto, porque mucha gente puede decir, pero hermano Pedro, ¿cómo crees en el ministerio apostólico si hoy los apóstoles están todo el día sacando dinero a todo el mundo? Si el Evangelio de la Prosperidad está unido a todos los apóstoles. Tú ves a uno que dice que es apóstol y tiene un reloj así de oro y tiene una medalla así de oro tipo camarón y dices tú, y es verdad, pero mira, el hecho de que haya gente que ministre más la Biblia no significa que la Biblia sea verdad, sea mentira, perdón. Uno puede ministrarlo mal, pero eso no quiere decir que no esté en la Biblia. Yo me agarro a la verdad de la Biblia. Vamos a ver, ¿hay gente que no abusa de la sanidad? ¿De la sanidad física? ¿Sí o no?
Que están todo el día, Cristo sana, y Cristo sana, y Cristo sana, y Cristo sana, y ven y que Cristo te sana, y luego la gente se muere. Y por el hecho de que alguno ministre mal la sanidad, ¿yo tengo que dejar de creer en la sanidad? No, porque está escrita. Hay don de sanidad y el Espíritu Santo sana. Porque algunos usen mal un don del Espíritu Santo no quiere decir que yo lo corte. No, yo no voy a creer eso porque todos los que son apóstoles son malos. No. Hay apóstoles buenos que el Señor ha levantado, apóstoles de la Iglesia, no del Cordero, no tienen más revelación bíblica, pero son apóstoles enviados por Dios a una ciudad, enviados por Dios a una etnia, enviados por Dios a misiones. Los misioneros son apóstoles. Son usados en sanidades, en milagros, en maravillas. Ponen fundamento, el bíblico, el que hay, el fundamento de los apóstoles, la Biblia, la enseñanza, no traen revelación nueva. Vamos a ver, 7 gitanos, Jaime, Castro, Emiliano, Joselito, marido, fueron enviados de Francia por el Espíritu Santo a una comunidad, una etnia llamada los gitanos. No sabían leer, ni escribir, ni nada. El Espíritu Santo los empodera, vienen aquí, empiezan a predicar, no sabían mucho del Señor. Hoy hay 4.000 predicadores, ¿no se les puede llamar apóstoles a esos? Pero si tú pones al apóstol Pablo y al Emiliano y a ver quién ha predicado más, a ver quién más, y hay un pique ahí. Sí. Porque tú dices, no, pero el Emiliano no te levantó a ti, Pedro, a ti te levantó el cine, ya. Pero es que si tú tiras para arriba, esto es como Adán. ¿Quién es el primero? Adán, es nuestro padre. Ellos no han levantado a todo el mundo, pero son los primeros. Son los padres de esta obra. ¿Son apóstoles? Sí, pero no como los del Cordero, no. No pueden traer revelación nueva, no pueden hacer una Biblia nueva. No, eso no. Son apóstoles enviados de Dios, apóstolos. Enviados de Dios a una ciudad, a un pueblo. Por eso los misioneros también se les puede llamar apóstoles. Ahora, predican el Evangelio de la prosperidad, pues no son del Señor. Así de claro, y ya está, no pasa nada. La Biblia no se contradice, hay que seguirla, con tranquilidad y con paz en el corazón. No te comas la cabeza. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Pablo, Silvano, ¿quién es Silvano? Silas y Timoteo. Está hablando de 3 personas. Vale. Vamos al capítulo 2 del mismo libro, capítulo 2 y verso 6, dice el apóstol Pablo: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Apóstoles. ¿Y quién había mencionado anteriormente? A él, Silvano y Timoteo. Eran considerados. Ahora Silvano y Timoteo, 19 más 2 más 21. Primera de Corintios 4:4. Y con este terminamos. Primera de Corintios 4:4. Es que el único verso de la Biblia para decir que los apóstoles no existen es el que os he dicho, de Hechos, que dice que solamente tienen que estar con el Señor, pero eso no se cumple porque luego hay más apóstoles que no estuvieron con el Señor. Timoteo no estuvo con el Señor, Silvano no estuvo con el Señor, Pablo no estuvo con el Señor, Jacobo tampoco, porque aunque era su hermano, no estuvo con él en su vida no le creyó, decía que estaba loco. Una vez quisieron buscarle, dice, te buscan tus hermanos y tu madre, porque dice que ellos decían, está delirando, está fuera de sí, le querían llevar al manicomio. Que Jesús dijo, pues dile a mis hermanos que no voy, porque mis hermanos son estos, y apuntó a los apóstoles, estos son mis hermanos y mi madre, quien hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces Jacobo no le creyó en vida tampoco se cumple en él. Entonces vemos que hay más apóstoles. Primera de Corintios 4:4. Porque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis satisfechos? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis, les estaba golpeando, si nosotros reináis,
para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles. ¿Y quién estaba hablando? De ejemplo, en mí, en Apolos. Y les estaba regañando, ¿vale? También consideraba a Apolos un apóstol del Señor. Entonces ahí tenemos 22 apóstoles en la Biblia. Entonces, el número 12 no significa que el número 12 ya se terminaron los apóstoles, porque luego vemos más apóstoles. Significa que hay 12 especiales para las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque las 12 tribus de Israel en el pacto antiguo están sobre 12 nombres. Y la administración del nuevo pacto está sobre otros 12 nombres. Por eso el antiguo pacto está sobre Rubén, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Judá, Gad, Aser. Y el nuevo pacto, los 12 que ministraron en ese pacto y lo enseñaron porque era de primera mano, era Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Simón. Ahí está, ocupando eso para luego estos juzgar a estos, porque estos no recibieron el viejo pacto, ya que Israel se torció, pero estos recibieron el nuevo y tienen la capacidad de juzgar a los que no recibieron el viejo. Por eso dice, vosotros que habéis permanecido conmigo, juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Ellos, por eso están escritos en la Nueva Jerusalén como fundamento del Evangelio. Porque el Señor dijo, muchos santos desearon ver lo que vosotros veis y no lo veis. Pero quitado eso, el apóstol Pablo dice, en la iglesia hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y yo soy de los apóstoles de la iglesia. Sigue vigente porque dice que esos ministerios están puestos hasta... La palabra hasta es fin de un tiempo para uno nuevo. Hasta la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. ¿La iglesia ha llegado a un varón perfecto? Hasta la unidad de la fe. ¿Está unida la iglesia? Si hay 835.000 millones de denominaciones. La iglesia no está unida. La unidad de la fe del varón perfecto. A la estatura de la medida del varón perfecto que es Cristo. ¿Está la iglesia en ese? Ojalá estuviera. Porque eso es, hasta que no llegamos arriba, no se terminan los ministerios. Y dice que ellos están para edificación de los santos, para que no seáis llevados de todo viento de doctrina. Es decir, pensar en los apóstoles no es pensar en gente que trae herejía, es en pensar en enviados de Dios que van a traer no su teología, porque si traen su enseñanza sí son falsos apóstoles, pero si traen la enseñanza, el fundamento de los apóstoles y los profetas, y son enviados de Dios, y son sufridos, porque los apóstoles, es que es mucho, ¿vale? En la Biblia, los síntomas de apóstol es sanidades, milagro, palabra sana de Dios, el fundamento de los apóstoles, y también habla de sufrimiento, de paciencia, de longanimidad, de amor sufrido. Un apóstol que siempre está sentado en un sillón lleno de oro, ese no es apóstol, es un comilón bebedor. Porque un apóstol es enviado de Dios. El Señor dijo, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Con esto termino para que vean esto que es muy bonito, ¿vale? Vamos a irnos a Apocalipsis. Dice el Señor. A ver dónde está. A la iglesia de los Efesios. Ah, mira, iglesia de los Efesios. Lo mismo que el Señor, el apóstol Pablo escribió ahí los ministerios apostólicos. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los has hallado mentirosos. Ahora, vamos a ver. Si en la iglesia primitiva se corrió la palabra de que solamente hay 12 apóstoles, si se levanta uno diciendo yo soy apóstol, no hace falta probar que es apóstol, porque ya el Señor dijo que hay 12. Ah, no le hagáis caso. ¿Ese es Pedro? No. ¿Ese es Juan? No, es Jacobo, es un embustero. Pero el Señor dice, has probado los que se dicen ser apóstoles. Porque la iglesia primitiva sabía que no solamente había 12, sino que había más que Dios estaba levantando en la iglesia. Sabían que los 12 eran distinguidos, especiales, y el fundamento, no el fundamento de la iglesia, sino que su enseñanza era el fundamento de la iglesia, y que no había más revelación, pero que había otros apóstoles verdaderos como Pablo, como Silvano, como Jacobo, que tenían las señales del apostolado, y Dios los había levantado con la enseñanza de los primeros apóstoles. No podían torcerse, por eso tenían que investigar, probar a ver si eran, porque si había solamente 12 y ellos piensan que hay 12, no es necesario probarlos. Yo soy apóstol, mentira, porque tú no eres de los 12.
Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. El hecho de que sean probados significa que no tenían en mente de que solo había 12, sino que sabían que podía haber más, pero tenían que comprobar si eran o no eran. Ahora, ¿cuáles eran las señales? Bueno, es que yo no me preparo los estudios. No me preparo los estudios, ya que se entere también la gente de ahí, porque me pregunta mucha gente. Yo subo la mente en blanco y luego tiro. Y el Señor me va recordando capítulos, versículos, capítulos. Claro, esto lo he leído desde niño, ¿eh? No es ahora que me subo así y me quedo en blanco. No, es que son muchos años de lectura y me vienen los capítulos. Por eso lo tengo que mirar aquí, ¿vale? Porque los 12, ellos tenían unas señales que ellos habían dicho que los apóstoles tenían. Por eso dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Segunda de Corintios 12, dice el apóstol, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Porque resulta que los corintios decían que Pablo no era Pablo, que no era apóstol. Él dice que yo no soy apóstol. No, mira, he visto al Señor. Os he predicado a vosotros, os habéis convertido por mí. He predicado más que todos los apóstoles juntos. He sufrido naufragios, pa' aquí, pa' allá. Empezó a hablar de sus visiones y de todo. Y después de eso, él dijo, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Y ahora dice, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos de aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Y ahora uno dice, ya está, empieza por milagro, ¿verdad? Sanidades y resurrección de muertos. Dicen, toda paciencia. Porque un apóstol es enviado a abrir una obra nueva. Necesita una paciencia tremenda porque tiene que aguantar a gente que no conoce a Cristo y otros que están recién convertidos y todavía tienen la mente más en el mundo que en Dios. Por eso dice, con toda paciencia. ¿Saben lo que tuvo que soportar el apóstol Pablo a los corintios y todas las obras que habría? Eran bichos del agua. Nuestros apóstoles, el apóstol el Emiliano, el Jaime, el Castro, el marido, siendo gitanos, que para nosotros los gitanos que nos juren es muy fuerte, aguantaron juramentos, se callaron y lloraron al Señor. Y la paciencia que han tenido, les han pegado, pero palizones enteros. ¿Sabes? Al Perón, el profeta, ya le pegaban tanto la Guardia Civil en Miranda de Ebro. Todos los días que le veían le pegaban, que ya él, antes de predicar por la mañana, se iba a la Guardia Civil, llamaba, abrían y dice, ¿qué quieres, gitano? Y dice, nada, que me peguéis, que me voy a predicar. Porque si me vais a ver y me vais a pegar, pues ya voy yo donde vosotros, pegarme. Había uno que le pegaba tanto, que ya él soltó una palabra que no aguantó más y dijo, mi sangre te va a perseguir. Al tercer día vino y dice, gitano, quita eso que has dicho, por favor. Me ducho y se convierte en sangre. Me tomo la sopa y se convierte en sangre. Tu sangre me persigue, quita esa palabra, por favor, y ya no te pego más. Ya no le voy a pegar más a la Guardia Civil. Cierto y verídico. Por eso dice, con todas las grandes señales han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, el apóstol es enviado a abrir obras nuevas. Tiene mucha paciencia, tiene mucho amor para los santos. Un apóstol es un padre. Por eso el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, es un padre y una madre. El apóstol decía, estoy pasando angustias como la mujer que está dando a luz hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tenía sentimiento de madre. Pero a los corintios les decía, hijitos míos, yo soy vuestro padre en el Señor. Un apóstol es un padre y una madre. Trae enseñanza apostólica, es decir, no se inventa, él no tiene revelaciones nuevas, tiene la revelación de la primera enseñanza, los apóstoles, que esos son exclusivos y singulares, los del Cordero. Son enviados por Dios a una ciudad, a un pueblo, a una etnia. Le persigue las señales de paciencia, de prodigios, de milagros, porque es para abrir una obra. La gente cree con los milagros y las señales de Dios. Traen doctrina sana, soportan mucho y tienen un amor especial. Eso es un apóstol. Una vez, con esto termino, había un hombre, un jovencito, hace muchos años, hace 15 años de esto, hablando por vía internet, me dijo un joven, yo soy apóstol. Yo tenía, bueno, hace más de 15 años, yo tenía 14 años, y me acuerdo yo que le puse, ¿y cuántos años tienes, hermano? Dice, tengo 24.
Digo, ¿con 24 años eres apóstol? Dice, sí. Digo, pero vamos a ver, ¿has levantado iglesias? No. ¿Has hecho sanidades? No. ¿Has tenido paciencia con los santos? No. ¿Te ha enviado Dios a un pueblo, a una ciudad? ¿Has abierto? No. ¿Has presentado ministerios? Porque un apóstol, como es padre, da a luz ministerios también y los establece. ¿Ha levantado ministerios? No. Entonces, no, es que, bueno, yo soy apóstol. Digo, vale, pues yo soy Camarón. ¿Tú quieres decir eso? Pues yo soy Camarón. Pero tú no eres apóstol. Porque un apóstol no puede decir, yo soy apóstol, sino que el camino revela que él es apóstol. Las señales, la paciencia, la obra abierta, los ministerios que ha dado a luz. Nosotros en Filadelfia tenemos muchos apóstoles. Recordar, apóstoles de la iglesia, no del Cordero. Sin revelación nueva, pero apóstoles del Señor. Mi suegro ha pastoreado una iglesia 25 años, ha levantado más de 20 ministerios. Ha levantado también iglesias en otros sitios del mundo, Argentina, en México. Bueno, las pastorea. Creo que la pastoreó Ramiro. ¿La pastoreasteis vosotros? ¿No, Bacanero? No, pero esa la levantó a mi suegro. Y muchas más. Es un apóstol del Señor. Y mucha gente. ¿Ha quedado claro? ¿Lo vemos en la Biblia claramente? No, es que en la historia de la iglesia no hay apóstoles. Bueno, el arrebatamiento de la iglesia no se habló desde el siglo II hasta el siglo XVIII, y por eso no significa que no sea verdad. La justificación por fe no se habló desde el siglo V hasta el siglo XVI, y no significa que sea verdad, porque la historia no comprueba que las cosas son verdad, la Biblia comprueba que las cosas son verdad. Qué bien, esto es amar la palabra. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Espero que enseñes a la gente que están escuchando de que sí hay apóstoles enviados por ti, Señor. Apóstoles que predican tu palabra de verdad, que sufren por ti, que son enviados por ti, que levantan iglesias, que establecen ministerios, que dan a luz ovejas, Señor. Te di gracias por todo lo que tú nos has transmitido, Señor, y nos has enseñado. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.